Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en esta charla el día de hoy, en donde vamos a abordar una primera parte de lo que son los protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Esta es una síntesis del documento raíz que se tiene por parte de la Secretaría de Educación Jalisco para estos tres problemas que continuamente se presentan en las escuelas de educación básica de nuestro estado. En esta primera parte, como se señala en la diapositiva anterior, vamos a abordar solamente estos 6 temas para poder luego en una segunda ocasión hablar ya propiamente de lo que son los protocolos de intervención, como aquí se señala en este índice, de tal manera que en esta ocasión veríamos cuál es el propósito de los protocolos, cuáles son los objetivos, de dónde sale el marco jurídico que da pie a, a estos protocolos, el ámbito de actuación, el marco conceptual que se tiene, es decir, una definición operacional de los conceptos, de los 3 conceptos, maltrato, acoso y abuso, y posteriormente cuáles son los factores de riesgo. Fundamentalmente la intención de los protocolos es el orientar las escuelas en el sentido de la prevención de la violencia en el ámbito escolar, que tiene como propósito fundamental el reducir y detener el daño que la violencia genera en el ámbito escolar, pero también en la vida social en general. De tal manera que esto es un proceso intencionado que incluye 2 primeros niveles de actuación a ejecutarse dentro de la escuela y que pueden incidir incluso fuera de ella, es decir, que también en la vida cotidiana de nuestros educandos pues puedan trasladar este aprendizaje de evitar o prevenir los actos de violencia de tal manera que en su desarrollo social también pueda esto representarse. Vamos a hablar entonces de cuáles son los niveles en los cuales se trabaja estos protocolos. En un primer nivel estaría apuntando al evitar que estas situaciones sucedan. En este primer nivel, las acciones procuran impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación. En casos en los que se maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión. Estas acciones abarcan los siguientes campos. Fundamentalmente, la promoción del buen trato y el respeto a la dignidad humana, poniendo de manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, comunitarios y sociales que se pueden obtener al practicarlos. También en la inhibición de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales. En un segundo nivel, secundario, tiene como propósito detener las acciones de violencia. Las acciones apuntan a cesar la violencia existente, cuando ya sucede, a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos y construir conciencia de daño de las conductas violencias con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del detrimento individual, familiar y o social. Fundamentalmente entonces estamos viendo que tenemos 2 acciones. La primera es impedir a que sucedan acciones de violencia, y la segunda, detener cuando ya suceden estas acciones dentro del ámbito escolar, esas acciones de violencia, detenerlas de tal manera que esas situaciones de riesgo se aminoren en la medida de lo posible. Los objetivos que se persiguen con estos protocolos son de 2 maneras. El primero, un objetivo general que tiene el propósito de proporcionar y ofrecer procedimientos para atender en la escuela los hechos que afectan la sana convivencia,
así como fortalecer las prácticas de convivencia inclusiva, democrática y pacífica, para lograr espacios educativos armónicos, ayudando a la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del Estado de Jalisco, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos, de tal manera que este objetivo general tiene como meta el generar para la comunidad educativa un marco regulatorio en cuanto a qué hacer en caso de estas tres situaciones: el abuso sexual, el acoso escolar y el maltrato en las escuelas. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. En un primer momento, crear indicadores generales para identificar, registrar, notificar, intervenir y evaluar los procesos de atención a los casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en la escuela contra niñas, niños y adolescentes. Un segundo objetivo específico es establecer los procesos de atención e intervención en los hechos leves, graves y muy graves que están en el reglamento de conducta de la Secretaría de Educación, que afectan la sana convivencia, articulando el del personal directivo, docente, el alumnado, madres y padres de familia o tutores, supervisores y consejo escolar de participación social, que es el Comité de Convivencia Escolar. Un tercer objetivo particular es el sugerir instancias que puede brindar o solicitar apoyos institucionales para atender los casos de indisciplina que se presenten en el contexto escolar. Un cuarto objetivo particular es realizar sugerencias de actuación para cada integrante de la comunidad educativa en casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato en la escuela contra niñas, niños y adolescentes. Y un último y quinto objetivo es el sensibilizar a la comunidad educativa para provocar una respuesta contundente a favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, una vez que hemos conocido cuáles son los objetivos, propósitos de estos protocolos, es importante conocer también qué le da origen al marco jurídico de los mismos. Vamos a ver cuáles son las fuentes jurídicas de las cuales se nutre esta propuesta del gobierno del Estado para poder intervenir y poder prevenir lo que sería la violencia escolar y lo que promovería en todo caso la convivencia sana y pacífica en las escuelas y en la vida de nuestros educandos. Una primer fuente jurídica y la más importante son las reformas a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una segunda fuente son las modificaciones en el marco normativo de la educación de nuestra entidad federativa, o sea, Jalisco. Estas modificaciones pues están siendo también provisionales, puesto que en la actualidad, con este nuevo gobierno que comenzó en este año, se está proponiendo ya otro modelo y entonces este marco jurídico quedaría de manera provisional, por lo menos durante un periodo de tiempo que no sabemos cuál sea. Tercera fuente, que el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo del 2013, en el Diario Oficial de la Federación, ha establecido entre sus 5 grandes metas nacionales 3 que tienen que ver directa o indirectamente con la sana convivencia escolar, que es México en paz, México incluyente y México con educación de calidad. Y asimismo, formula entre sus 3 estrategias transversales la denominada perspectiva de género, que igualmente incide en la necesidad de promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres desde la convivencia cotidiana en las escuelas. Esta segunda fuente jurídica o de marco regulatorio también quedará en suspenso en un momento porque se está haciendo una revisión del marco legal de la educación en México con el actual gobierno y bueno, provisionalmente vamos a tomar estas bases o fuentes jurídicas como aquellas que dan origen a la propuesta.
Una cuarta parte sería el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2030. El gobierno del estado de Jalisco subraya que el desarrollo de nuestra entidad necesita estar ligado estrechamente al bienestar de las personas. Una quinta fuente jurídica es los lineamientos para la elaboración del marco local de convivencia escolar. Una sexta fuente es que el sistema básico de mejora que ha instituido la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en la actual Administración Federal incluye a la convivencia escolar como una de sus 4 prioridades fundamentales. Y una séptima fuente jurídica señala lo siguiente: mediante el decreto 23.985, diagonal 59, diagonal 12, publicado el 27 de marzo del 2012 en el periódico oficial del Estado de Jalisco, se adicionan algunas fracciones que están aquí señaladas al artículo 140 y el título 9 con 5 capítulos. ¿De qué hablan esta adición que se hace? Pues fundamentalmente la Ley de Educación del Estado de Jalisco, lo que tiene que ver relativo a la seguridad y convivencia en los centros educativos, con la finalidad de fomentar en ellos una cultura de convivencia sana y respetuosa que prevenga y atienda oportunamente el acoso y la violencia escolar como factores que impiden la formación educativa integral de los niños, niñas y jóvenes de Jalisco. Queda claro pues que este marco regulatorio, tal como se está presentando, pues es provisional dadas las circunstancias actuales de cambios de gobierno, tanto a nivel federal como estatal, pero que no deben de cambiar mucho ese marco regulatorio. Sin embargo, queda muy claro también que la política de la promoción de la sana convivencia y la erradicación o eliminación de la violencia en las escuelas, pues tiene que seguir siendo un eje central de la práctica de los docentes. Bien, ¿cuál es el ámbito de actuación que se tiene con respecto a esto? Cuando hablamos del ámbito de actuación, nos estamos refiriendo a la serie de mecanismos que están estandarizados y que se aplican en el espacio educativo, que tienen por objeto establecer acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de abuso sexual, acoso escolar o maltrato bajo la normatividad educativa vigente. Es decir, ¿para qué nos sirve tener protocolos para saber exactamente cuáles son los pasos que yo como docente, yo como administrador, yo como personal de servicio tengo que hacer en caso de que sea testigo o me hayan confiado algún evento de este tipo en cualquiera de estas 3 modalidades: abuso, acoso o maltrato? ¿Y qué es lo que yo debo hacer desde el punto de vista de los procedimientos para poder dar una atención puntual y eficiente ante los requerimientos de la comunidad educativa, particularmente las de nuestros educandos? Bien, ahora vamos a avanzar un poco con el asunto del marco conceptual, es decir, la definición operacional de los conceptos de abuso, acoso y maltrato, que es importante que los tengamos muy claros para poder diferenciar cuál es la problemática que estamos atendiendo en ese momento, de tal manera que tener claro estos conceptos nos puede ayudar a dar una mejor atención a nuestros alumnos en el sentido de atender con toda precisión aquellos aspectos de necesidades que tengan. El abuso sexual infantil, o ASI, se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo
pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. Cuando hablamos del maltrato escolar, hablamos de que el maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. De tal manera que esta es una clara distinción entre lo que es el acoso escolar y el maltrato escolar. El maltrato escolar, de acuerdo a esta definición, solo puede ser ejercido por algún trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. De tal manera que en este marco regulatorio en el cual estamos trabajando, hay que tener mucho cuidado de las expresiones, de las situaciones que tenemos frente a nuestros alumnos, porque pudiera configurarse un problema de maltrato escolar en las situaciones en las que nos estamos dirigiendo a nuestros alumnos, ya que la violencia, como se señala en esta diapositiva, no solo es una violencia física, sino que también puede ser psicológica o emocional, de tal manera que muchas de nuestras actitudes frente a ellos pudieran ser consideradas como maltrato escolar. Y por último, el acoso escolar. ¿A qué se refiere el acoso escolar? Pues a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se diferencia de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales: la intención, la repetición y la duración. Esas son situaciones que son muy importantes o características muy importantes que se deben tomar en cuenta para denominar la acción de alguien como acoso escolar. ¿Cuál es la intención? ¿Qué tanto se repite la conducta? Y el aspecto de la duración de la misma. Es muy importante eso. Pero, ¿qué tipos de acoso escolar hay? Tenemos el acoso escolar verbal, que es el referirnos a las personas de una manera no grata, además de utilizar algunos improperios para referirnos a ellos. El acoso social, que podría ser la marginación, el aislamiento, y el acoso físico, que es una representación ya más clara de la violencia como la entendemos, que pues podrían ser ya empujones o golpes hacia otras personas. Para resumir estos tres conceptos, vamos a poner la diapositiva siguiente, de tal manera que nos quede todavía más claro cuál es la diferencia entre abuso, maltrato y acoso. Abuso sexual, maltrato escolar y acoso escolar. Cuando hablamos de, ya lo dijimos, del abuso sexual infantil, hablamos de una acción ejercida tanto fuera como dentro de la escuela. Más adelante, cuando en esta segunda parte, en donde vamos a tener la presentación, pues va a ser importante que nosotros pongamos en claro estas tres diferencias, porque vamos a trabajar la próxima sesión con algunos casos de estas tres circunstancias. El maltrato escolar es la acción ejercida por personal de la educación sobre los alumnos, y el acoso escolar es la acción entre alumnos. Por todo lo anterior, es importante que tanto el personal de la escuela como los alumnos desarrollemos habilidades socioemocionales
de tal manera que generemos ambientes sanos y libres de violencia y generemos una sana convivencia dentro de nuestras aulas y fuera de ellas, es decir, en los espacios recreativos, y tengamos pues presente siempre este marco jurídico que también está afincado en lo que sería la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y también el marco jurídico regulatorio de los derechos humanos de los niños y niñas. Las habilidades sociales y emocionales contribuyen a tres cosas fundamentalmente: fortalecer la identidad y la autoestima mediante el desarrollo de su capacidad para conocerse, cuidar de sí, valorarse, autorregularse, comunicarse y decidir de manera asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos y en nosotros mismos esta capacidad de autoobservación, de cuidado de sí, de esta ética del cuidado de sí, y habilidades también para el autoconocimiento y por ende la autorregulación, además de incentivar capacidades de comunicación y de comunicación asertiva. Una segunda contribución de las habilidades socioemocionales es el mejorar el desempeño académico al desarrollar la capacidad de manejar el estrés y la ansiedad, lo que permite la mejora de las funciones ejecutivas que se involucran en el proceso de aprendizaje. Sabemos pues que es muy importante para desarrollar una buena capacidad o desempeño académico el que sepamos trabajar situaciones fundamentales como lo que sería el manejo del estrés y la ansiedad. Y insisto, estas habilidades sociales tendrían que ser desarrolladas tanto por el personal de la escuela como por los alumnos de la misma. Y una tercera contribución que tendría el desarrollo de habilidades socioemocionales es el prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones reflexivas y asertivas. Bien, siguiendo con nuestra exposición, pues ahora veremos cuáles son aquellos factores de riesgo o de vulnerabilidad que tienen nuestros estudiantes y que pudieran ser en un momento dado un factor que pudiera estar incidiendo en la aparición de la violencia y también en la aparición de problemáticas ligadas al abuso sexual y a la dinámica que se da entre el personal de la escuela y los alumnos para resultar el maltrato escolar. Tenemos entonces una agrupación de categorías de los factores de riesgo que a continuación les presentaré y vamos a analizar una por una, de tal manera que podamos hacer un diagnóstico. Es lo que les pediría en el ejercicio de esto, para poder ir determinando cómo está nuestro ambiente escolar, dado que el clima de trabajo y el clima de la escuela, el clima entendido como el conjunto de elementos de percepción subjetiva que se tiene sobre el entorno, cuál es ese clima en el cual estamos inmersos y que nos puede estar provocando algún tipo de conflictiva que resulte en estas situaciones. Es importante la reflexión sobre lo mismo. De tal manera que vamos a ver las categorías de los factores de riesgo. Una primera categoría y muy importante es la categoría personal, que son aquellas características individuales como discapacidades, retrasos del desarrollo madurativo, carencia de las competencias emocionales, comportamientos, problemáticas precoces y acoso entre iguales. Estos factores de riesgo es difícil que los dejemos de lado, dado que una característica fundamental es la personalidad de nuestros alumnos y esa tiene que ver con este conjunto
de características individuales. También existe una segunda categoría de factores de riesgo que está ligado a los factores de origen familiar. Esto sabemos que es difícil que nosotros pues controlemos elementos de carácter familiar en la escuela. Sin embargo, la familia de procedencia y la dinámica que ahí se juega, pues también tiene mucho impacto en nuestra labor educativa. Por lo tanto, pues debemos tener conciencia de estas características de que se tienen como factor de riesgo para la aparición de alguna de estas tres problemáticas. Cuando hablamos de un factor de riesgo familiar, nos estamos refiriendo a la tensión familiar, a los malos tratos y al maltrato de género que existen en algunas familias, fundamentalmente ligadas a aspectos de carácter machista, donde la igualdad y la equidad de género no aparece, a igualdad sustantiva, la estructura familiar conflictiva y violenta, algunas enfermedades mentales familiares que también pudieran estar forzando a esto, migraciones de carácter forzado por trabajo o inseguridad, algún tipo de pertenencia étnica, nosotros que tenemos alumnos de origen indígena, pues también es importante, ¿verdad? Y o lingüística también, entre otros. Esos factores de riesgo hay que considerarlos como importantes. Del grupo de iguales también es importante hacer un ejercicio sobre esto. Ahí veríamos el rechazo, la presión negativa de los compañeros, modelos desfavorables para la tolerancia y equidad y el acoso escolar ya propiamente dicho. Y un factor de riesgo también muy importante es el factor escolar, que tantas veces nuestro estudiante ha tenido experiencias de fracaso escolar, descontento o haber vivido en algún clima conflictivo y de agresividad en el plantel o en planteles anteriores que den como consecuencia un aprendizaje importante de conductas que no son muy deseables que se desarrollen dentro del plantel escolar. Una siguiente categoría es también el entorno en el cual estamos, es decir, la comunidad. La comunidad, como factor de riesgo, tendríamos que estar revisando aspectos de desorganización, delincuencia, accesibilidad a las armas, adicción a las drogas, desempleo, escasas oportunidades de desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos bien que la conducta se refuerza por un entorno que puede ser favorable o proclive a que se desarrollen actividades de carácter delictivo o violento. Y esto también es muy importante tenerlo analizado. Y por último, un último factor de riesgo es el aspecto cultural, que son aquellos elementos que favorecen conductas competitivas, agresivas y son permisivas con la violencia en general. Si la cultura en la que estamos inmersos es una cultura competitiva, pero en un sentido negativo, en donde todo se vale y no hay límites, no hay reglas, entonces ahí vamos a tener un problema importante porque un alumno que esté en ese esquema de cultura, pues va a apropiarse de comportamientos, conductas que no son muy deseables de verse. Bien, voy a proponerles que aquí hagamos un alto un poco, dejemos esta diapositiva, por favor, y revisemos de las asignaturas que se reúnan los profesores que compartan asignatura de estas categorías, cuáles son las que perciben de sus alumnos y las podamos desarrollar de una manera tranquila en unos 15 o 20 minutos. Ponemos las 6 categorías de factores de riesgo y vamos analizando cuál es el perfil de nuestros estudiantes para luego hacer un resumen de ello. Esta siguiente diapositiva trata de mostrar
¿Cuáles son los factores de riesgo y cuáles pueden ser los factores protectores de esos factores de riesgo? Vamos a analizar estos 4 para ver qué podemos hacer nosotros. El primero habla de un posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros. Que esto se refiere a los niveles de niños, niñas y adolescentes, y un factor de protección de este nivel sería un buen desarrollo de habilidades sociales y personales, asertividad y afrontamiento. Es decir, desarrollar en nuestros alumnos estas capacidades como factor protector de ese factor de riesgo. Un segundo factor que tiene que ver con los niveles de la escuela y del personal escolar tendría que ver con la carencia de valores, pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo y trato discriminatorio. ¿Cómo podemos evitar este factor de riesgo? Muy sencillo, a través de los valores que tiene que ver con la cooperación, la empatía, la resolución de conflictos, la inclusión, la equidad, la igualdad, la atención eficaz a la diversidad. Sí. Es importante tener presente estos elementos. Un tercer factor está más en el nivel de la familia. Un chico o una chica que venga de una familia con un estilo autoritario y coercitivo, falta de límites, falta de respeto, inadecuado afrontamiento de las situaciones, aislamiento familiar. ¿Cómo podemos evitar este factor de riesgo? Pues con un factor de protección que tenga un estilo democrático, el saber escuchar, el utilizar la negociación o la mediación, el respeto que debe haber mutuo entre las personas, el utilizar una buena comunicación y relación con el centro educativo. Y por último, en el nivel social, modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios y discriminación como factor de riesgo. ¿Cómo podríamos evitar este factor de riesgo? A través de un factor protector, generar en ellos elementos para que tengan una buena resolución de conflictos, alternativas de ocios y grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia, la igualdad y la mediación. ¿Cuáles son las situaciones o las condiciones que el entorno puede tener para las niñas, niños y adolescentes que los puedan hacer vulnerables? Pues son las siguientes. Una situación de desprotección, falta de satisfacción de las necesidades básicas, retrasos del desarrollo, algún tipo de carencia afectiva, crecimiento en un entorno de relaciones violentas, condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo, ausencia prolongada de los padres, que es muy frecuente, insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables, y falta de vivienda o vivienda que no reúne las condiciones adecuadas. Bien, existen 3 niveles de riesgo social, lo que sería el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. A continuación vamos a ver en qué consiste cada uno de estos niveles y cómo se pueden identificar los factores de riesgo social en cuanto a nivel. En un nivel de riesgo alto, por ejemplo, tenemos malos tratos físicos y psicológicos, situaciones de abandono, relación con el sistema penal, institucionalizados con pocas o nulas posibilidades de volver con su familia biológica y con problemas de inadaptación, procedentes de un elevado grado de desestructuración en todos los niveles, en contacto también con las drogas como consumidores o porque trafican con ellas, vinculados también con la prostitución y la pornografía, niños, niñas y adolescentes que estén vinculados con esto,
También en situación de calle, que no asisten a la escuela o con altos niveles de ausentismo y fracaso escolar. Y por último, problemas de salud graves, fundamentalmente de tipo psicológico. Todas estas características dan como consecuencia un riesgo social alto para poder provocar alguna de estas tres circunstancias de las que estamos revisando. O el abuso sexual, básicamente dos: el abuso sexual y lo que es el acoso escolar. En un riesgo medio tenemos solamente tres elementos: institucionalizados con posibilidades de regresar a su familia biológica, es decir, aquellos niños que son retirados de las familias y que ya no pueden regresar a su familia biológica; procedentes multiproblemáticas donde el nivel de desestructuración no es muy grave, o sea, algunas familias que no tengan un nivel de desestructuración grave, pero que de alguna manera también generan un riesgo para el adolescente o el menor de edad; y en acogimiento familiar. Desde el punto de vista del nivel bajo de riesgo, tenemos cuatro problemas. Problemas de habilidades sociales, niños que no han desarrollado capacidades de un buen desarrollo de comunicación interpersonal o comunicativo, y que por ello tengan algún tipo de dificultad. Pertenecientes a minorías étnicas o culturales por cuestiones de discriminación, fundamentalmente, y con inadaptación escolar y fracaso escolar, y con problemas de salud. Bien, a continuación tenemos una diapositiva que tiene que ver con tres columnas. La primera hay algunas áreas como las fisiológicas, socioafectivas, relacionales, socioeducativas, lúdico-recreativas y axiológicas. Las necesidades que deben cubrirse en estas áreas y los efectos que tienen al no ser cubiertas estas áreas de manera correcta. Y tenemos, por ejemplo, en la primera columna, las fisiológicas, que cubren las necesidades de nutrición, sueño, salud, higiene y vestido, y al no ser cubiertas estas, pues hay enfermedades, deficiencias, trastornos físicos y psicológicos, entre otros. Las socioafectivas: una necesidad socioafectiva es la estabilidad emocional, la interacción positiva con la familia, dar y recibir afecto, autoestima, ser respetuoso y reconocido. Un efecto al no ser cubiertas es conductas y comportamientos asociales, retraimiento o introversión. Respecto a las áreas relacionales, tiene que ver con cubrir las necesidades de interacciones con los padres, hermanos, amigos, docentes, vecinos, compañeros, entre otros. ¿Cuál es el efecto que tiene esta área relacional al no ser cubierta? Pues pueden presentarse dificultades en las relaciones y en los procesos de socialización, sentimiento de exclusión. En el área socioeducativa, una necesidad que se debe cubrir es la escolarización, la prevención del absentismo, ausentismo y del fracaso escolar, la estimulación, la atención a la diversidad, la inclusión y la no discriminación. De no cubrirse todas estas necesidades, entonces vamos a tener a un alumno con fracaso escolar, inadaptación, hiperactividad, déficit de atención, dificultades en la proyección social, pobre desarrollo intelectual, entre otros. En el área lúdico-recreativa, una necesidad fundamental es la necesidad de que los niñas, niños y adolescentes jueguen y tengan los medios para hacerlo con otras personas. De no cubrirse esto, entonces las diferencias en el desarrollo relacional, físico, afectivo, psicomotor, entre otros, estarían presentes. Y desde el punto de vista de la parte valoral o axiológica, una necesidad es la adquisición de normas y hábitos, respetar y ser respetado, ser solidario, comportamientos éticos en todos los planos. De no realizarse eso, entonces habría una ausencia de valores positivos
inadaptación, irrespetuosidad, falta de dirección y referentes que apoyan la formación integral. Esta tabla tiene el propósito de llamar la atención de ustedes en el sentido de que todas estas áreas deberían de estar cubiertas sus necesidades básicas para que no se presentaran este tipo de circunstancias que se presentan en las escuelas, como puede ser el acoso escolar, que es frecuente. Bien, hay algunas categorías que tienen que ver con factores protectores, que hay dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión social. ¿Qué tenemos que desarrollar como factor protector en nuestros alumnos? Pues en el plano de la dimensión personal, la confianza como un elemento básico, el optimismo, el autocontrol y la autogestión. Es decir, generar personas autónomas, confiadas y optimistas. En la dimensión social, desarrollar el aspecto de la gratitud, la ayuda, la colaboración y la empatía. Y ya por último, para terminar esta primera parte de esta presentación, vamos a hablar sobre el enfoque didáctico. Este enfoque didáctico tiene por objeto que el educando propicie su bienestar personal y coadyuve al bienestar social. Tiene un enfoque preventivo mediante un proceso continuo y permanente a lo largo de los 12 grados de la educación básica. Es decir, no es un proceso que vayamos nosotros a instalar de un año escolar a otro, sino que tiene que ver con un proceso de largo alcance. Por eso es importante comenzar a fomentar comportamientos positivos y centrados en actividades sanas, en una convivencia pacífica, que entendamos la cultura del respeto, la dimensión de un ambiente sano de trabajo, etc. También este enfoque didáctico debe favorecer la resiliencia y contribuir a potenciar el desarrollo cognitivo, reduciendo el riesgo de vulnerabilidad y aumentando los pensamientos, sentimientos y conductas de carácter constructivo, y reducir los pensamientos y conductas negativas. Y por último, se enmarca en el área del desarrollo personal y social que plantea la propuesta curricular para la educación obligatoria de la Secretaría de Educación Pública 2016. Muchas gracias. Esta es la primera parte de este curso, de pequeña plática, este curso. Esperamos que en el siguiente vamos a retomar un poco estos elementos para poder trabajar directamente ya aterrizando la parte de los protocolos como tal puntualmente. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen día. Hasta pronto.